estamos en la edición número 68 de la Seminci de Valladolid, en el set compartido de entrevistas entre Seminci y Quinótico, y tenemos el placer de recibir a otro de los equipos de las películas en sección oficial en esta Seminci. Es la película Sobre todo de noche, de Víctor Iriarte, que nos acompaña con parte del reparto. Por orden, Manuel Egozcue, Lola Dueñas y Ana Torrent. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Muy contentos. Felices. El desembarco español de la película, que tuvo su premier en Venecia. Víctor, tu primera película de ficción. Y tú decías en aquella entrevista que manteníamos en Venecia que no sentías estar debutando porque tú eres un señor que ha hecho mucho cine y está en mucho contacto con el cine, ¿no? Soy un señor, efectivamente, como se puede ver. Todos somos señores. Y claro, yo trabajo en el Festival de San Sebastián, en el equipo de selección, entonces mi trabajo diario consiste en ir a festivales, atender películas, atender directoras, directores, escuchar cómo cuentan sus historias, y ahora me ha tocado este otro lado, pero es verdad, no tienen nada que ver los trabajos, pero algo tienen que ver. Uno quiere pensar que debutar a los 47 te da un poco también de calma, ¿no? Y de distancia, perspectiva, quitarte miedos que puedas tener en otro momento. Obviamente la energía de los 20 yo también la tuve para hacer otras cosas, pero la energía de los 47 la reivindico. Está ahí y yo creo que ahí se ve en la peli. Pues menos mal que está, ¿eh? Porque ahí estamos todos, ahí vamos todos. Por eso, Sobre todo, para que la gente se anime un poco. Sobre todo de noche es una película que se puede calificar como cine negro, podría serlo, podría ser un thriller, podría ser una película política. Y en el fondo es una película sobre dos madres que son a la vez dos víctimas, ¿no? De un proceso o de una situación muy dolorosa que ha vivido España en las últimas décadas. Yo le quería preguntar tanto a Ana como a Lola cómo recibieron este proyecto, cómo lo somatizaron y cómo se enfrentaron a sus personajes, que son personajes de entidad. Ana, empezamos por ti. Pues lo recibí. Leí un primer. Lo bonito de ese proyecto ha sido que hemos estado durante un año y pico. Hemos tenido varias reuniones, hemos hablado de él, hemos ido como. Bueno, por supuesto, él era el que lo hacía crecer, pero un poco juntos, compartiéndolo. Y recibí la historia con una alegría inmensa porque pocas veces hay, primero, tanta magia y tanta belleza en un guión y tanta sorpresa, porque a mí me tenía muy sorprendida cómo lo iba a rodar y había cosas que hasta que no he visto la película no he entendido del todo. Y luego maravillada con el personaje porque no es tan corriente recibir personajes así, con esa belleza. Yo he hecho ya más madres, pero esta era la madre más bonita, más generosa que he hecho, contando. O sea, había una parte muy, muy bonita del amor, de crear una familia desde otro lugar. Era un proyecto maravilloso, ¿no? Y una maravilla y una suerte estar en él. Lola. Pues a mí cuando empecé a leer me impresionó muchísimo y lo que más me impresionó es que era mi voz. Y tenía muy claro que era yo, antes que Víctor. Y la lectura ya era una belleza absoluta por la sensibilidad, por lo bien que estaba escrito, por cómo era el personaje. Y el proceso ha sido muy bonito también. Recuerdo especialmente una lectura que se incorporó Maite, me parece, ¿no? Maite estuvo. O sea, y se iba incorporando, por ejemplo, las chicas que van a hacer la música. No, sonora. Para escuchar nuestras voces. Entonces, Víctor ha creado siempre algo muy, muy bonito, ¿no? En torno al proyecto. Claro, tuvimos la suerte de poder tomarnos esos tiempos hasta ese punto, ¿no? Que las compositoras estuvieron en una lectura que hicimos en Guernica, en una casa de campo, y fíjate tú, ¿no? Esta voz, yo estos días lo pensaba, yo creo que sus voces se incorporan a la banda sonora, porque es una peli de cartas, de voces en off. Hablando de la peli ahora en alguna presentación internacional que hemos tenido, me preguntaban mucho por la música y yo decía, es que además de los instrumentos, Maite es de formación chelista, pianista también, yo decía, es que sus voces son dos instrumentos más en la película. Y luego está Manuel Egozcue, que en muchas secuencias de la película es el tercer vértice del triángulo. Y claro, supongo que para un actor, para ti, en el punto de tu carrera, ser el tercer vértice de un triángulo formado por Lola Dueñas y Ana Torrent es, a la vez
que responsabilidad y oportunidad, vértigo, ¿no? Uy, un vértigo tremendo, sí, en ese sentido. Yo creo que en la preparación una de las cosas que sentía que mentalmente tenía que hacer era llegar al rodaje lo más sano y lo más ubicado mentalmente posible para poder concentrarme lo máximo posible en la película y no estar pendiente como de la fuera y de todo lo que podía pasar con esto, tratar de estar lo más presente posible, pero sí, ha sido un milagro, como puedes imaginar, estar en una película así con dos semejantes bestias de la vida, del cine y de todo, y con Víctor también dirigiendo, es un milagro, eso es un milagro y un regalo de la vida que me llevo. Yo siempre digo, o sea, ojalá hacer más pelis, yo tengo muchas más ganas, pero si solo hiciera esta, en realidad ya siento que he hecho el hit de la vida, o sea, ya está, me puedo morir en paz. Quedan un montón de pelis ahí, seguro. La película Víctor es un ejercicio muy formal, pero a la vez, como decíamos antes, muy político, ¿no? Y tú nos decías en Venecia, no, es que el mero hecho de decidir la forma de la película ya es una intención política. ¿Qué dice políticamente esta película sobre este país y sobre lo que ha ocurrido con los bebés robados? Bueno, por un lado dice que es un tema olvidado y que eso es una herida que tenemos abierta como país, eso políticamente. Y desde el punto de vista formal también dice que el cine es un espacio libre y que el cine debe seguir siendo un espacio libre donde podamos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Yo muchas veces recurro a los orígenes del cine para entender que allí se estaban probando todos los elementos que después se fueron depurando y a veces olvidando. Un cambio de formato uno lo encuentra en las películas de los años 20. Irnos a una pantalla redonda, irnos a una película capitular. Entonces yo reivindico también, y esta película reivindica, por un lado, la política de la historia, que no tenemos que olvidar nuestra memoria reciente y que ahí tenemos algo como sociedad que resolver y que atender a esas madres que buscan. Y por otro lado, la política de la forma, que el cine tiene que ser un espacio creativo que no tenga miedo a utilizar elementos que otras artes y disciplinas utilizan de forma natural, ¿no? Las novelas de Julio Verne o las novelas de Dickens eran capitulares, estábamos acostumbrados. Las series lo son hoy en día. Vamos viendo los capítulos uno tras otro en muchos casos. ¿Por qué esos elementos no los incorporamos, reincorporamos, reinterpretamos? Entonces, desde ese lado de libertad, yo creo que la película también lo reivindica, ¿no? La forma y el... Es una de las frases de Vera, ¿no? Que es lo único que no han podido arrebatarme es mi historia y cómo la cuento. Ese es el díptico que nos acompaña, aparte del triángulo, ¿no? Ese díptico, la historia, pero cómo la contamos. Para eso somos cineastas. Está siendo un otoño brillante para las dos actrices que nos acompañan aquí. Ana acaba de estrenar Cerrar los ojos, que está yendo a ver mucha gente en los cines, afortunadamente. Y Lola está con La Mesías, que sale semana a semana, que también está viendo mucha gente. Y son dos ejercicios de libertad, cada uno en su terreno, ¿no? De libertad, la libertad del viejo maestro que sigue haciendo lo que quiere y la libertad de los Javis que vienen pisando muy fuerte. Y la película de Víctor también es un ejercicio de libertad. Os quería preguntar a las dos cómo estáis viendo el panorama del audiovisual español ahora, si creéis que estos ejercicios de libertad ¿son la tónica? ¿Son excepciones? ¿Os encontráis cada vez más con estas cosas? ¿Cómo lo estáis viendo el panorama, Ana? Yo, hombre, no es todo así. Creo que hemos tenido mucha suerte en los proyectos que estamos. Pero sí que encuentro que hay un momento de bastante apertura y de ganas de ver otras cosas y de gente que se está arriesgando. O sea, por ejemplo, la apuesta de Víctor es una apuesta muy arriesgada. Esta película formalmente es una cosa que va a llamar la atención. Hay muchísima libertad. La apuesta de Víctor Erice es una apuesta muy arriesgada también. Y a mí me ha sorprendido cómo está el público respondiendo. O sea, yo creo que el público tiene ganas y está preparado para todo esto, ¿no? Yo lo veo en muy buen momento, aunque no todos son la suerte de estos proyectos de los que estamos hablando. Lola. Yo voy a hacer como Vera, yo cuento mi historia. No, porque es verdad que me cuesta mucho cuando se habla tan en general, no me ubico muy bien porque no lo sé. Y yo creo que yo estoy orgullosísima de mis tres directores, de Javier Ambrosio, Javier Calvo y de Víctor Iriarte. Orgullosísima de ellos y de formar parte de estos proyectos tan increíbles, ya no solo para el cine, ¿no? Y para la cultura y para nosotros, sino para el mundo. Y es de los momentos más bonitos desde que empecé a ser actriz, realmente.
La película va a llegar a los cines en unas semanas. Víctor, ¿qué vida esperas para la película? ¿Qué te gustaría que pasara con la película a partir de ahora, a partir de la Seminci? Que evidentemente ahora se enfrenta a un palmarés, que ya sé que todos nos decís que no pensáis en los premios, que estar concursando no significa nada, que la espiga, No bueno, pensamos, pero... pero si cae, cae. ¿Qué vida esperamos para esta película y en qué lugar se sitúa también en tu carrera como director? ¿No? Porque tú también nos decías, yo quiero que sea el principio de otras que vendrán. Sí, o sea, por un lado eso es la presentación española en Seminci, que es un lujazo estar aquí, pero también está sucediendo a la vez su presentación internacional. Venimos de estar en Chicago, en Londres, nos vamos a Viena, en Mar de Plata la van a ver dentro de poco, Tesalóniki, o sea, se va a acompañar, ¿no? Y por otro lado esto, el estreno, ¿no? El estreno ahora en salas, pues tenemos muchas ganas de ver qué pasa en España, porque hemos hablado de un tema, hemos hablado del gran momento del cine español, sabemos que, bueno, todo lo que ha sucedido con las directoras, con Berlinale, con Carla Simón, con Estíbaliz Urrésola, con un montón de nombres. También nuestra peli está acompañada por directores que ya venían marcando una línea. Isaki Lacuesta es productor de nuestra peli e Isaki ha ido marcando siempre. Entonces, mi sensación, también por conocer bien el panorama, es esto que está pasando no es un milagro de 2 años. Es política también. Exacto, es política también, justamente. O sea, ahí hay que ver cómo el buen trabajo que se ha hecho desde el ICA, hay que ver cómo se ha ido preparando todo un terreno, hay que ver cómo se ha dado también confianza a una generación nueva que ha ido abriendo caminos y que tenían sus maestros, que uno podía pensar en Erice, o uno podía pensar en Jordá, o uno podía pensar en Josefina Molina. Entonces, hay un montón de nombres que por suerte en la historia del cine español tenemos, que nos han servido a las nuevas generaciones o que están sirviendo a generaciones más jóvenes para ir haciendo su cine, ¿no? Entonces, lo que esperamos ahora mismo, también al trabajar en un festival, obvio que los premios son importantes, te pueden ayudar a esa visibilidad posterior, pero ya depende de un grupo de gente tomando una decisión. Para nosotros ahora el momento es que se vea por primera vez en España y que puedan verla en salas, ¿no? Porque es una peli que creemos que apela a un espectador amplio, al exigente formalmente y al que quiere recibir una historia de 2 grandes actrices y el debut de alguien de futuro, ¿no? Una promesa de futuro. Por lo tanto, lo que nos encantaría sería, como todos, y ahí sí que todos y todas coincidimos, que la gente vaya a las salas, que se vea en las salas la película y que genere también un debate que tiene que ver, por un lado, con el tema y por otro lado, con la forma. Que, oye, pensemos esto que decíamos, ¿no? De los Javis, ambos, y estas generaciones, desde un Erice a los Javis, pasando por Esti Urrésola, por decir algo, ¿no? O por Carla, o por... Bueno, ahí hay un montón de talento y lo que hace falta al final son políticas que nos acompañen, claro. Pues aprovecho tu mención para mandar desde aquí un abrazo muy fuerte a Isaki Lacuesta e Isa Campo desde Seminci, que no se nos pase. Y creo que tenemos que ir terminando porque tenéis una agenda muy apretada. Así que el reparto y el director de Sobre todo de Noche empieza a triunfar hoy aquí en Seminci. Muchísimas gracias. 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 Muy bien. Y aquí seguimos en Quinótico, primera con K y segunda con C, YouTube, Instagram y en Canal Seminci, todas las entrevistas y ruedas de prensa del festival. Hasta pronto.